apasionante y extensísimo. No será el único programa que haremos más y van a ver lo que vamos a ir entresacando. Pues Abril, te paso inmediatamente la voz para que nos cuentes el desenlace de la historia de David y Jonathan y pasemos a una de las preguntas que nos había hecho Jimena. ¿Cuál de las tres? La tercera. Magdalena, la otra teoría que era esposa de Jesús, Mariana Jiménez. Mariana, perdón. Mariana Jiménez, correcto. Ok, bueno, de manera muy rapidísima terminaremos el desenlace, pero en verdad búsquenlo para que vean y agarren más de 2 Biblias para que vean quién traicionó más la traducción y quién no, pero es que en verdad es un ejercicio muy, muy bueno. Bueno, entonces, después Saúl empieza a tener celos de que Jonathan y David, pues mantuvieron una relación y había una ceremonia que se llamaba la ceremonia lunar. Entonces se reunían y por 7 noches cenaban juntos, hacían cierto tipo de celebraciones y ya Saúl ya había mandado varias veces a matar a David. Y primero no se explicaba cómo se salvaba, pero es que Saúl le contaba a Jonathan cómo lo quería matar y Jonathan le decía, no, ¿sabes qué? No te vas por allá porque te va a poner esta trampa. Entonces David le dijo, oye, ya son muchas veces que me quiere matar. Y entonces Jonathan le dice, ¿sabes qué? Vete escóndete el primer día. Yo te aviso si mi papá te quiere matar. Yo veré sus intenciones. Oye, pero yo le diré que no estabas puro y por eso no pudiste ir. Ah, ok. Entonces ya pasó ese primer día y en el lugar de David ya estaba alguien más. Eso significaba que ya no existía para él. El segundo día pasa lo mismo y él le dice algo y en una traducción él le dice a Jonathan, hijo de ramera, ¿qué no crees que yo sé que sientes eros por David? Recordemos que eros es un amor erótico. Pero como no podía existir ese contexto, ¿qué acaso no sé que tú tienes una amistad muy grande con David? Y entonces le dice, pues me has traicionado y a mí y a tu reino, porque el reino es para ti, no para David, ¿no? Entonces, empieza a haber esta discusión y el tercer día, le dice David a Jonathan, si yo sé que mi padre te quiere matar, yo voy a llevar a mi escudero a que recoja las flechas, yo las lanzo. Detrás de la piedra, si tú ves que las flechas van más allá de ti, mi padre te quiere matar. Pero si las tiro cerquita antes de que lleguen a la piedra, mi padre no te quiere matar. Entonces, se ven ese día y lanza las flechas más allá de la piedra. Y pues entonces David dice, no, pues mejor aquí corrió que aquí quedó. Y entonces le dice Jonathan al chico, pues retírate, voy a analizar mis tiros. Y entonces David y Jonathan se despiden, pero se despiden de una manera muy bonita. Igual hay un contexto muy bonito ahí, pero las traducciones de nuevo nos quitaron lo bonito en la historia. Muchas traducciones dirán, y entonces David y Jonathan se despidieron y David lloró más que Saúl. Pero antes de eso dice, David se pegó 3 veces o cayó 3 veces sobre el suelo. Y dices, ¿alguien en su sano juicio se pegaría 3 veces en el suelo? Digo, no creo, ¿verdad? Entonces, el contexto que decía ahí habla de que tuvieron gnosis. ¿Qué significaba? Que tuvieron relaciones sexuales. Eso explica la posición que tuviera, ¿no? Y el por qué su frente pegó al suelo. Entonces, cuando terminan el acto, no decía y David lloró más. Decía y David lo besó más. Y ahí hablamos de este amor que ellos tenían, ¿no? Y después, cuando se separan, dice, cada quien parte a su camino con la frase, a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo. Recordemos que tenemos esta costumbre de rezar, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y así se despidieron.
tu pueblo será mi pueblo, y cada quien se fue por su lado. Pero se recordaron ese pacto de unión que habían hecho. Después pasan muchas cosas, sigue el conflicto bélico, matan a Saúl y a Jonatán. ¿Y quién tenía que subir al puesto? Aparte de que hicieron un intercambio chistoso, casi fue la vida de Jonatán y le dan a la otra hija a David, del rey Saúl. Y pues iba a subir David, no había otra, estaba con los 2 hijos del rey, no había quien más que David que ocupara este puesto. Pero cuando se entera que los matan, le hace un cántico muy bonito. Ese lo van a encontrar en el 2º libro de Saúl, a partir del primer versículo, y dice: que no vanaglorien eso, que no difundan la muerte de Saúl y Jonatán porque fueron grandes guerreros, y que la espada de Saúl había matado a mucha gente y había hecho como el honor al pueblo judío, todo esto. Y la parte que nos interesa es cuando habla de Jonatán. De Jonatán dice: oh amado hermano mío, tu amor me fue más dulce que el amor de otras mujeres. Amado hermano mío significaba mi pareja. No estábamos hablando de una hermandad, era mi pareja. Se creía que, o se decían hermanos de derecha, recuerden, las personas que estaban casadas. Entonces ahí le dice: tu amor me fue más dulce que el cualquier amor de otra mujer. Las traducciones de muchas Biblias, como la Biblia guadalupana, dicen cosas tremendas, como: tu amor me fue más dulce, o tu amor me fue más grande que el de una madre a su único hijo. En ese entonces, la mujer que tuviera un solo hijo hubiera sido apedrada, porque tenía que ser fértil por este rollo de que tenían que reproducirse. Entonces digo, esa es la historia, ese es el desenlace. David le escribe un cántico a Jonatán y creo que ahí termina esa historia. Abran sus Biblias, comparen, hagan esta comparación teológica y verán que hay mucho más historias, ¿no? Y pues sí está fuerte cómo termina, ¿no? O sea, es una historia que a mí me mueve porque no estaba condenado, al contrario, la gente nunca los trató mal, nunca les dijo: oh, ¿por qué son homosexuales? Nada. Lo que les decía rápidamente de Levítico, que en las traducciones ahora meten la palabra homosexual, eso no existía. La palabra homosexual se inventó en el finales del siglo XVIII, y entonces como una Biblia que fue escrita hace más de 2000 años va a tener la palabra que apenas se inventó, ¿no? Entonces, pues no sé cómo lo vean, y partimos con la pregunta de Mariana. Sí, perdón. Mariana, por el momento vamos a contestar a lo que se refiere a María Magdalena, porque tenemos aquí a una especialista. Los otros temas, el de Lázaro sobre todo, lo trataremos con mucha profundidad ya también en lo muy extraño, porque hay algo ahí siniestro en el asunto de Lázaro. Incluso hay literatura al respecto. Por favor. Ok, y bueno, después de estos relatos de amor, Claro. Recordemos que el pueblo judío es un pueblo que se caracteriza por ser un pueblo machista y misógino. ¿Qué significa? Imponen reglas y odian a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a poner a mujeres como parte de los inicios de esta nueva estructura religiosa? Entonces, y no solo aquí, sino a nivel mundial, en otras culturas, se empieza a conocer como historia perdida de las mujeres, ¿no? Se borran la historia de estos ejércitos de amazonas que les decíamos hace unos minutos, se empiezan a borrar la historia de los ejércitos de amantes, de estas filósofas de la isla de Safo de Lesbos, o sea, todo este rollo. Es que no podían ser importantes las mujeres, ¿no? O sea, bórrale ahí, quita que Platón y Sócrates tuvieron maestras filósofas. Eso no nos lo podemos permitir, porque ellos tienen que aparentar ser los grandes hombres. Mujeres no pueden estar involucradas, ¿no? Entonces inicia este proceso bien chistoso. De hecho, se cree que en la Biblia, recordemos que los libros no se escribieron en un mes, porque el tipo de caligrafía que tenían, o letras, o pictografías, o depende de las culturas, pues era muy difícil para ese entonces, porque pues no había lapiceros como en la actualidad. Entonces hay muchos libros que se cree que como se escribieron en muchos años, parte de ellos los escribieron mujeres. De hecho, se tenían que poner seudónimos de hombre
para que aparecieran, porque no había más. De hecho, por eso Ruth es la única mujer de las pocas mujeres que aparece en la Biblia con libro. De ahí esta misma idea de que la mujer no podía mantener puestos importantes, pues tenían que borrarla. Pero entrando al tema de María Magdalena, me parece muy importante que lo hayas preguntado, Mariana, porque como mujeres tenemos una responsabilidad de sí rescatar esta historia, ¿no? Para que sepamos que no siempre fuimos esta idea de mujeres sumisas, sino que las mujeres fuimos consideradas diosas y guerreras importantes en los principios de la historia. Pero ¿por qué se cree que María Magdalena era esposa de Jesús? Yo no lo creo, o sea, yo no lo pongo como hipótesis, perdón, yo lo creo fielmente. Jesús era judío, tenía 33 años o 30 desde que se inicia su historia. A esa edad, si Jesús no hubiera estado casado, lo hubieran matado por no tener familia. Entonces, busquen la historia del pueblo judío y eso era lo que dictaba la ley. Hombre que no tuviera descendencia era considerado lo peor y también lo mataban, porque entonces se creía que estaba derramando la semilla sagrada. Entonces, María Magdalena tiene un papel importante. María Magdalena no es la prostituta que nos venden. María Magdalena fue una mujer que fue discípula de Jesús. Hay un libro que pueden encontrar que es de los libros gnósticos, que es el Evangelio de María Magdalena, donde relata todo esto, donde María Magdalena no se ve como la prostituta, sino como la número 1 dentro de sus apóstoles. De hecho, ella inicia la Iglesia Católica. Es algo que no nos cuentan porque dicen que fue Pedro. No fue Pedro, fue María Magdalena. Ya empecémosle a dar a las mujeres su lugar, ¿no? Entonces, como en la actualidad, muchos se llaman Marías, muchos se llaman Josés, Pablitos, etc., se denominaban por el pueblo de donde vinieran. Entonces María era María la de Magdala. Pero también se nombran muchas Marías. María la hermana de Lázaro, María la madre de Jesús. Aparece otra María que sí era prostituta. Y aparece María Magdalena, que ella era una mujer de dinero, que también ayudó mucho a que se diera pues todo este rollo de Jesús y que pudiera estar por muchos lugares. Pero en el Concilio Vaticano deciden que María tenía que ser prostituta y que le quitaran el contexto sexual o gnóstico a Jesús. Que Jesús no podía aparecer como alguien que tuviera familia, que Jesús no podría aparecer como alguien sexual, que Jesús tenía que parecer casi un ser asexuado, ¿no? Y recordemos que si fue hombre en la tierra, como lo quieran ver, como un ser divino o como un apóstol, pues Jesús tenía que tener también necesidades como los humanos. Bueno, pues Abril, te agradecemos a nombre de todo el equipo, no solamente de nosotros, de David Méndez, que es el operador aquí en este momento, de Monse Marreros, que está encargada de redes sociales, Marina, que hoy los sábados no trabaja, que es también es operadora y diseñadora gráfica, y por supuesto del doctor Abel Pérez Rojas, que ya lo vi por ahí, es el fundador y director de Saber Sin Fin, que como ya sabías también, ya había conocido la estación, pues tratamos de hacer eso que nos dice el doctor Ramírez, de abrirnos, de llegar a la luz o de exponernos a la luz, ¿no? No le tememos. Pues a todos nuestros oyentes y seguidores, pues en la próxima semana también tenemos un tema apasionante y por cierto, nos vamos a poner de acuerdo con Abril para que sigamos tocando estos temas. Ya nada más para terminar, te habré dado cuenta de este mural que hay de este lado, ¿no? Y ahí viene concentrado toda esa ideología que nos pusieron alrededor del cuerpo. Y me hacía una observación una vez una invitada. Dice, en el infierno están desnudos, pero cuando los van rescatando los ángeles para subir al cielo, los visten. Los visten. Qué feo, ¿verdad? Sí.